Muchas gracias, Esteban. Qué bueno poder recordar un poquito esa historia. Y decía contar un par de secretos, pero no veo a Ana Lisbeth. Salió. No puedo contar secretos suyos entonces. Ana Lisbeth tiene la oportunidad de ser parte del equipo de Sociedad Bíblica Unida, donde pertenece a Sociedad Bíblica de Guatemala. Y yo tengo la oportunidad de estar colaborando con Sociedad Bíblica Internacional. Así que este mes, que es mes de la Biblia, va a ser muy emocionante poder contar algunas noticias y algunas cosas. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie y leamos un pasaje, leamos un texto. Y si tienen su Biblia, no importa la versión que tenga, vamos a leer todos juntos en la versión que sea, aunque se oiga disparejo, no importa. Hebreos capítulo 4, verso 12. De hecho, si alguien no tiene Biblia, pero logra leer la manta, es el texto que está en nuestra manta de este mes. Y este mes, si tiene todavía su tarjetita, ahí está impreso también el pasaje. De hecho, si alguien quiere alguna de estas, todavía tenemos, úsela para contarle a alguien, que sea una oportunidad de hablar acerca de la Biblia con alguien, ¿sí? Para tener alguna conversación espiritual. Así que leamos todos juntos Hebreos 4:12 en la versión que usted tenga. ¿Listos? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, pueden sentarse. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder y nada ni nadie jamás tendrá más poder que ella. Por lo tanto, es indestructible. Aún con muchos intentos en la historia de acabar con los escritos bíblicos, con los escritos sagrados, la palabra de Dios sigue siendo poderosa e indestructible. En este mes estaremos abordando algunos temas, conmemorando el mes de la Biblia, que tienen que ver con, por supuesto, el texto bíblico. Y en los dos mensajes que están a mi cargo, quiero que podamos adentrarnos un poquito en el tema de las traducciones, pero con la implicación para nosotros. Es decir, cómo nosotros deberíamos de aprovechar la riqueza que tenemos hoy de tantas traducciones y versiones de la Biblia, y cómo podríamos tomar algunas decisiones inteligentes al respecto. Resulta que, aunque es un tema que creo yo no requiere reinventar la rueda, creo que hace mucho sentido. Es muy probable que escuchemos en nuestro alrededor demasiado ruido sobre el tema de las traducciones. Se escuchan frases como, esta no hay que leerla, esta Biblia tiene errores, esta Biblia tiene textos de más, esta tiene textos de menos, esta sí me gusta. Esta es del diablo. Hay cada cosa que se va a escuchar. Y yo prefiero anticiparme, si no lo he escuchado, en algún momento le va a llegar por ahí algún video por WhatsApp, algún mensaje, alguna cosa, porque no se habla mucho acerca de por qué tenemos tantas traducciones y cómo escoger. Simplemente están ahí. Uno puede llegar a la librería y preguntar qué versiones de la Biblia tiene, y si la persona que está en la librería sabe un poquito, le mostrará textos bíblicos. Cuando hablamos de una versión, hablamos de una traducción, quiere decir de un texto bíblico en nuestro idioma. Es muy diferente la edición que tengamos, porque yo sé que algunos de ustedes, a ver, ¿quién tiene pasta dura? Algunos de aquí tienen Biblia pasta dura, unos tienen pasta suave, unos tienen Biblia económica, unos tienen de cuero lujoso, piel italiana, con olor a fresa, con olor a vainilla. Tenemos la Biblia de liderazgo de John Maxwell, tenemos la Biblia para el líder de jóvenes de especialidades juveniles, tenemos la Biblia de la quinceañera, la Biblia del ministro, la Biblia del diácono enojado. Tenemos un montón de ediciones de la Biblia. Yo he tenido la oportunidad de participar en escribir artículos para esas versiones, esas ediciones, publicaciones. Pero a veces uno pregunta en una librería y le muestran 2 o 3 que tienen el mismo texto, pero la diferencia es en la pasta, el color, el tamaño, la letra o los artículos que están insertos. Cuando hablamos de versión o traducción de la Biblia, hablamos de la traducción del texto en nuestro idioma.
Entonces estos son temas que a veces no conversamos, pero nos pueden instruir muchísimo en aprovecharlas bien. Y sobre todo, querida iglesia, yo quisiera que nosotros fuéramos reproductores de este tipo de conversaciones, que le podamos explicar a otros, para que puedan entender mejor la palabra de Dios, que es poderosa para obrar en sus vidas. Entonces, platiquemos un poquito. Yo anoté algunas cosillas por aquí. ¿De qué hacer con tantas versiones de la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo escoger? ¿Debo leer esta? ¿Debo de leer la otra? ¿Cómo hago una decisión como esa? Y hay una frase que me llama mucho la atención. Este autor dice que ya que para nosotros, la mayoría de cristianos, cuando leemos la Biblia, nosotros lo hacemos en nuestro idioma, eso es una traducción. Sentemos las bases. Fíjense que Dios no habló en español. Dios no escribió en español. Por ende, Dios no escribió en Reina Valera. Dios no escribió en Nueva Versión Internacional ni en Dios habla hoy. Dios quiso que el idioma o los idiomas utilizados para la redacción del texto sean idiomas que ya no se hablan hoy. Ya hay una complejidad muy grande. El Antiguo Testamento en su mayoría hebreo, un idioma que no se habla hoy, así que es difícil llegar con alguien y decirle, oye, ¿cómo se dice esto? Porque hay que hacer mucho estudio y conocer los idiomas, la lingüística, cuestiones arqueológicas, pero no se habla hoy el hebreo. Partes del Antiguo Testamento en arameo. Ninguno de nosotros aquí domina el arameo. Es que no podemos leer los textos en los idiomas originales de inmediato. Y el Nuevo Testamento en un griego popular que no se habla hoy tampoco. Así que es un griego diferente a cuando uno va a Europa, ¿verdad? Y escucha, el griego es distinto al que se hablaba en el siglo I. Entonces nosotros leemos en una traducción de esos idiomas. Hoy quiero platicarnos acerca de los criterios de traducción para que cuando veamos diferencias en las Biblias sepamos por qué y sepamos usar cada Biblia, cada libro que tenemos o aplicación, de acuerdo al criterio con el que fue traducido. Ahora va a hacer sentido. En una próxima charla hablaré acerca de otras diferencias que vamos a encontrar, porque en un libro, una versión, aparecen textos de más o textos de menos. Eso lo platicaremos dentro de 15 días, me parece. Entonces, ya que la mayoría de nosotros leen una traducción, y cuando leemos esa traducción decimos, esto es lo que Dios dijo, esta es la palabra de Dios, es sumamente importante que la calidad y el carácter de esa traducción que tenemos se considere con importancia extraordinaria. O sea, si yo abro el libro y yo confío que ahí está hablando Dios, ¿qué responsabilidad tienen los comités de traducción de realmente decirnos en nuestro idioma lo que Dios dijo? ¿Por qué? Porque esto forma nuestra manera de pensar, forma nuestra teología, moldea nuestra vida. Así que lo puedes moldear bien o lo puedes moldear mal. Es sumamente delicado, no se toma a la ligera. Por eso es mucho más confiable tener un texto que fue elaborado por un comité de traducción, por una sociedad bíblica donde hay expertos, lingüistas, gente que domina los idiomas y otras ciencias bíblicas. Eso es mucho más confiable que una traducción que ha sido hecha por un individuo nada más. Cuando hay un comité, hay criterios mucho más sólidos. Hablemos un poquito de las traducciones, ¿sí? Algunas frases que nos van a hacer pensar y que nos van a servir para esto. ¿Traducción qué es? Un intento de comunicar lo que se dijo en un idioma en otro. Es un esfuerzo, es un intento. Ahora, esto tiene un grado de complejidad, nuevamente, porque estamos hablando acerca de idiomas que no se hablan hoy y estamos hablando acerca de modismos, gramática, expresiones, figuras de lenguaje de hace muchos siglos. Para entender la complejidad, déjenme poner algunos ejemplos. Yo sé que varios de ustedes hablan inglés, ¿cierto? Y si no, algunos se hacen como que hablan inglés. Así que vamos a hacer algunas traducciones del inglés. Hagamos algo muy sencillo. Ayúdenme ustedes. ¿Cómo se dice en nuestro idioma
Empecemos por las fáciles. ¿Cómo se dice I love you? Te amo. Te quiero. Yo te amo. Yo te quiero. ¿Qué otra? Yo te amo a ti. O como hablarían los Minions también, ¿verdad? Yo amo tú. Podría ser, ¿verdad? Yo amo tú. También la palabra you en inglés podría ser un plural. Yo los amo, yo los quiero. ¿Cierto? Esas serían las posibles traducciones. Ahora vean que hay otras posibilidades que se van apartando, ¿verdad? Porque a veces yo escucho que alguien traduce I love you como me caes bien, ¿verdad? Te aprecio. Ahí ya se va apartando. Alguien otro día dijo te adoro. Ahí se va apartando también. Es amar y querer. Vean que en nuestro idioma tendríamos dos maneras de decirlo. En el idioma, en inglés, tenemos una. Así que eso ya nos dice, hoy traducir algo así tiene cierto grado de complejidad. Hagamos otro ejercicio. ¿Cómo traduciríamos en español I like you? Me gustas, me caes bien, me agradas, me gustas, yo gusto tú, ok, sí, también podría ser palabra por palabra, sería así. No hace sentido, pero palabra por palabra se puede traducir así. Así que vean que esa expresión ahora tiene más posibilidades. Así que complejo, ¿verdad? Ahora un último ejemplito para ver la complejidad de traducción. Si estamos viendo algo por ahí, una película o algo así, escuchamos que alguno de los actores dice, this is cool. ¿Cómo se traduce cool en español? Frío. Cool, frío. Así que dice, oye, qué frío. No, pero se traduce así, es traducción. Qué chévere. Genial. Qué chilero. Esa es la única, qué chilero. Ok. Ahora, ¿cómo traducirían this is cool para que todos los que hablan español en América Latina lo puedan entender? No sé si chévere, no sé si chilero. El otro día lo pregunté en México y me dijeron, qué padre. ¿Verdad? En Salvador me dicen, qué chivo. No es tan sencillo, ¿verdad? Una expresión tan cortita no es tan sencillo. Hay cierto grado de complejidad. Así que eso ya nos ayuda a entender que va a ser muy natural que encontremos diferencias en las traducciones bíblicas que tenemos hoy. Así que desde ya quiero sentar lo siguiente. Querida iglesia, para estudiar el texto bíblico no podemos estudiar solo una versión. Los lectores del texto bíblico que queremos leer en serio y entender qué dijo Dios, deberíamos de leer en varias. Mi sugerencia es que si vamos a estudiar, deberíamos hacerlo por lo menos en 5 versiones. Por lo menos en 5, porque ya empezamos a ver que no hay una sola forma de traducir. Dicho sea de paso, eso quiere decir, querida iglesia, queridos hermanos, que si debemos leer en varias versiones, no puedo aferrarme solo a una. Y yo sé que esa parte es difícil porque uno creció con cierta Biblia, la que sea, no importa. Yo ya sé que crecimos con Reina Valera, pero no tengo nada en contra de Reina Valera. De hecho, estamos tan acostumbrados a Reina Valera que llevamos 500 años con Reina Valera. ¿Cómo no vamos a estar acostumbrados a Reina Valera? Así que eso está bien, no tiene nada de malo. Crecimos con esa, yo crecí con esa, yo memorizo textos en Reina Valera, ustedes también. Pero si no hay que leer solamente una, no puedo aferrarme solo a una. Les cuento que no podemos caer en el error de decir, esta sí y todas las demás no. Eso no es una lectura inteligente del texto, no es una postura inteligente. Así que no podemos solo aferrarnos a una y no deberíamos descartar las otras. ¿Cuántas versiones les estoy sugiriendo que deberíamos de leer por lo menos? 5. Y yo sé que ustedes tienen esa cantidad de versiones en su casa.
De hecho, sé que las cargan en el celular, ahí tenemos tantas versiones hoy. Entonces, no me voy a aferrar solo, esta sí, esta es la correcta. No, porque las traducciones, no hay una traducción perfecta. No hay una traducción perfecta. Entonces, no puedo aferrarme a una y no voy a descartar otras. Voy a decir que hay algunas que tenemos que ver con cierta cautela. Y lo que sí puedo afirmar es que cada una, según los criterios que vamos a ver hoy, la debemos de leer de acuerdo a su propósito. La cautela que yo propongo, como ya lo mencioné, es cuando vean que hay una traducción que la hizo un solo personaje, precaución. Precaución. O sea, por ejemplo, si algún erudito, un seminarista, un predicador hace una traducción, la vamos a escuchar, la vamos a ver, pero con precaución. Creo que es mucho más confiable cuando hay una sociedad bíblica detrás y hay un comité detrás, que eso le da mucho respaldo, porque hay diferentes aportes. Una sola persona, puedo leerla, pero yo lo tomaría como en la misma calidad de lo que un predicador nos contaría. Voy a escucharlo, voy a analizarlo, pero un comité traduciendo con una sociedad detrás con cientos de años de experiencia es más confiable. Otra vez, no hay una traducción perfecta. Hay algunas versiones que andan circulando hoy en nuestro medio, que algunas de ellas han sido traducidas por un solo personaje. De hecho, hay algunas de ellas que hasta tienen el apellido ahí acuñado. Léala, pero tenga cautela. Yo confío más en algo que ha hecho una sociedad y un comité que algo que hizo un solo. O sea que cuando vean una traducción que hice yo, cautela. ¿Sí? No es muy confiable, no es totalmente confiable. No, yo no soy traductor de la Biblia. Pero luego hay que poner cada una de acuerdo al propósito con el que fue traducido, y ahí es donde noto que a veces hay confusión. Ahora sigo. Gracias por la pregunta. Entonces, las traducciones realmente deberían ser un mapa para que nosotros los lectores podamos entender con nuestro idioma hoy lo que se dijo en los idiomas originales hace miles de años. ¿Sí? Hay una complejidad, hay que ver cómo decimos hoy y cómo hacemos que se comprenda hoy lo que se dijo y se comprendió hace miles de años. Entonces, una cuestión muy delicada es que nosotros esperamos que el traductor sea tan fiel, lo más fiel posible, a lo que Dios dijo. Esa es la gran responsabilidad de los equipos de traducción, ¿sí? Ser lo más fieles, lo más apegados a lo que Dios dijo. Ahora, nuevamente, recuerden que hay un factor de complejidad, ¿verdad? Si alguien traduce I love you, te amo, te quiero, y dice, uy, este sí sirve, este no. El traductor está tratando de ser lo más apegado, tuvo que haber estudiado y visto la conversación y entender, tiene que interpretar, es inevitable. Entonces yo como lector me beneficio de ambas traducciones. Sé que su trabajo y su esfuerzo será el decirnos lo más apegado al texto original. Por ende, traducir es una tarea de alta responsabilidad. Aquí hemos orado, ¿verdad?, por Tim y todo su equipo con las traducciones que hacían. ¡Qué responsabilidad! Porque traducir algo equivocado tiene serias implicaciones. Eso forma la mentalidad, la teología de muchos. Muy delicado. Entonces, recalcamos, no hay ninguna traducción perfecta. ¿Por qué? Porque los idiomas cambian. Así que no hay una única traducción con la que vamos a quedarnos para el resto de la vida en español. Seguiremos viendo nuevas, seguirán surgiendo otras. Hay revisiones, hay adaptaciones. No hay ninguna perfecta. No me voy a aferrar solo a una. Voy a leer por lo menos ¿en cuántas? 5 versiones. 5 versiones. Miren, si tuviéramos la librería, hoy hubiéramos hecho una venta buenísima de muchas Biblias, porque vamos a leer todos por lo menos en 5 versiones. Ok, con ese preámbulo, hay 3 criterios de traducciones bíblicas, los 3 principales. Y en parte esto nos va a explicar las diferencias en las versiones que tenemos.
Dentro de 15 días, que está en mi cargo nuevamente el mensaje, hablaré del otro criterio y es de qué manuscrito se tradujo. Pero hoy quiero mencionar los criterios. ¿Cómo se decide traducir los textos? Por lo menos hay 3 principales. El primero se llama equivalencia formal. Y la equivalencia formal tiene un objetivo, es seguir el texto tan de cerca como sea posible, casi palabra por palabra. Casi. Ya ustedes saben que no se puede traducir palabra por palabra. Yo amo, tú no se entiende. Pero si los traductores deciden hacer una traducción con el criterio formal, van a tratar de pegarse lo más posible a la traducción palabra por palabra. Eso quiere decir que una traducción con equivalencia formal tiene una gran ventaja. Se pega lo más posible al idioma original. ¿Sí? Usa las palabras y las formas verbales lo más cercano posible a como se dijo en los idiomas originales. La desventaja es que en el idioma traducido va a ser difícil entender algunas expresiones y algunas figuras. Quiero usar un ejemplo, por lo menos uno, y si nos da tiempo usamos otros. ¿Quiénes tienen Reina Valera aquí esta mañana? Busquen por favor en Reina Valera Romanos capítulo 12. Reina Valera 60, que estamos muy acostumbrados a ella, que es una muy buena traducción que deberíamos seguir usando, es una traducción que se hizo con criterio de equivalencia formal. Entonces, se pega lo más posible palabra por palabra. Vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 20. Ana Esther, tú levantaste la mano, tú lo tienes por ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 12, verso 20. Pausa. Hasta ahí nos hizo sentido, ¿verdad? Está bien, sigue. Hasta ahí nos hace sentido también. Vamos bien. Ahí ya no nos fue tan bien. ¿Por qué? Porque el criterio de traducción de una equivalencia formal es, yo les voy a decir lo que ahí dice en el idioma original. Así dice. Ahora nosotros nos quedamos y decimos, pero no entendimos mucho. Pero es muy apegado a cómo se escribió, como el apóstol Pablo lo escribió en el idioma griego. Así que eso es una fortaleza, es una gran ventaja. La desventaja es que no entendí la segunda parte del versículo. Pero no es que es una mala traducción, no es que no sirve, no es que la vamos a desechar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las otras. El objetivo de hoy es ganar a muchos y no perder a ninguno. Así que vamos a ir paso a paso. Espérame, todavía no. Unas cositas más de la equivalencia formal. Una tendencia es que no se utilizan las figuras del lenguaje en el idioma objetivo, en el idioma receptor. Así que ven que ahí hay una figura del lenguaje, pero la traducción formal la deja casi palabra por palabra. No va a buscar en nuestro idioma receptor cuál sería una expresión que utilizaríamos nosotros. Ese es otro trabajo. Dice, el trabajo de traducción formal es, ¿qué dice ahí? Te lo voy a decir en las palabras de tu idioma. ¿Sí? Avancemos rapidito con las siguientes. El objetivo es seguir lo más posible, palabra por palabra. Ok, sí. Segundo criterio, equivalencia dinámica. Resumo, el primero lo llamamos equivalencia formal, recuerden, palabra por palabra, casi palabra por palabra. Hay un segundo criterio, equivalencia dinámica. Ahora, en la equivalencia dinámica vamos a traducir idea por idea. Es muy diferente. Así que esto también se llama equivalencia funcional o basada en el significado. Es lo que se utiliza hoy en traducciones modernas. ¿Sí? Porque, dados los avances también con los idiomas, con los lenguajes, los traductores dicen tenemos que decirlo
cómo se diría hoy en estos idiomas hoy, ¿sí? Entonces es un estilo fluido que va a buscar apegarse no a las palabras originales, sino a las ideas originales, al sentido original. El argumento es traducir el significado, no solo la palabra, sino lo que significa. Busquemos el mismo pasaje, el mismo texto de Romanos 12:20, en una traducción dinámica, nueva versión internacional. Así que si tienen la NBI, lo tienen en sus dispositivos, cambien de versión. Romanos 12:20. De hecho, tú tienes NTV, Ana Luisa. Permítame, Ana Luisa, ¿cuál tienes? Ok, sí. Hasta ahí vamos bien, es lo mismo palabra por palabra o idea por idea. Pero ahora vamos a traducir no las palabras, sino el significado, el concepto. En nuestro idioma, hoy nosotros no decimos ascuas de fuego se amontonarán en tu cabeza, no hablamos así. Pero no es una mala traducción, Reina Valera. Lo que pasa es que hay un criterio diferente. La traducción Reina Valera dice, yo te voy a decir qué dice ahí, las mismas palabras. Nueva versión internacional dice, yo te voy a decir qué dice ahí, pero en tus expresiones y en tus palabras. Por eso traduce las ideas. Por eso se llama equivalencia dinámica, porque tienen que jugar con lo dinámico de los idiomas hoy. Entonces, ¿qué significa amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien? No es incendiarle nada. Era una expresión que significaba ponerse rojo, como que tuviera brasas y se sonrojó. ¿Y cómo se dice eso en nuestro idioma hoy? Que se avergüence. Así que el criterio es diferente. Por eso la forma del versículo es distinta. No hay traducción perfecta, entonces no me puedo aferrar a una, tengo que leer varias. Ahora, noten algo. Si yo quisiera estudiar palabra por palabra, debería en español escoger algo como Reina Valera. Pero si yo quiero entender el significado de las ideas o de las expresiones que están ahí, entonces debería de buscar una traducción dinámica como NBI. Eso quiere decir que no debería construir sobre las ideas en Reina Valera, predicar sobre las ascuas de fuego y terminar diciendo cosas que el pasaje no dice, porque son expresiones que están casi palabra por palabra. Entonces no puedo tomar la expresión como tal y concluir sobre la palabra por palabra. Eso quiere decir que si voy a tomar una traducción dinámica, a lo mejor tengo que buscar idea por idea y no palabra por palabra. Eso quiere decir que tengo que usar cada una de acuerdo a la razón o el criterio con el que se tradujo. Unas cositas más aquí. ¿Por qué hay traducción dinámica? Porque las palabras juntas producen pensamientos. Así que hay que traducir los pensamientos o los conceptos. Las dos son buenas traducciones, pero tienen un criterio diferente. Y por último, lo que se busca en una traducción dinámica es que el lector hoy sienta y entienda lo mismo que sintió y entendió el que lo leyó hace siglos. La traducción formal lo que busca es que uno oiga lo que oyó el que lo leyó hace siglos. La traducción dinámica es que yo perciba y sienta lo mismo. Por eso va a utilizar otras expresiones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están emocionados o no? Yo sí, qué bueno. Entonces, primer criterio se llama equivalencia formal. El ejemplo que les he puesto es Reina Valera. Segundo criterio, equivalencia dinámica. El ejemplo que les he puesto es Nueva Versión Internacional. Tercer criterio, se llama paráfrasis. Y la paráfrasis realmente la voy a llamar una explicación. ¿Sí? Realmente es una extensión, es más allá que una equivalencia dinámica. Es un concepto extendido
para asegurar que se explica bien. Déjenme ponerles un ejemplo. Si yo tuviera que enseñar nuestro grupo de adolescentes, Romanos capítulo 12, versículo 20, yo quizás no llegaría con ellos a leérselos en Reina Valera. Decirle, queridos jóvenes, cuando un enemigo tuyo tenga hambre, dale comida. En primer lugar, tal vez no es una situación que van a vivir. Y luego decirles, porque si tú haces esto, dice Dios, que amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Oremos. Creo que no me van a entender. Podría utilizar una traducción dinámica. Mira, si tiene hambre, dale comida, porque así, si es tu enemigo, se va a avergonzar. Pero realmente lo que funcionaría mejor es que yo utilice una paráfrasis. Si tu enemigo en el salón de clase, el bully que anda bulleando a todos, se queda sin carga del celular y dice, ¿quién me presta su cable? Préstale el tuyo. Y si ese que te molesta mucho te dice que se quedó sin internet, préstale tu password. Porque haciendo eso vas a lograr que se avergüence. Ahora, noten que en una paráfrasis me puedo apartar de las palabras originales. Ahora, entendí bien, me explicó bien lo que se dice, pero me aparté. Ninguno de ustedes se pondría a estudiar palabra por palabra, cargador, cable, wifi, password, ¿verdad? Bullying, no haríamos eso. ¿Por qué? Porque una paráfrasis lo que debo captar es la explicación, no las expresiones y no las palabras, la explicación. Tengo aquí en mis manos una paráfrasis, se llama la Biblia al día, y quiero que escuchen lo que dice Biblia al día, Romanos 12:20. Al contrario, da de comer al enemigo hambriento. Si tiene sed, dale de beber. Así estarás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. En otras palabras, así se avergonzará de lo que te ha hecho. Es una explicación. La paráfrasis nos da una explicación. Tengo por acá la Nueva Biblia al Día, que es una revisión y que justamente ahora se llama Nueva Biblia Viva. Y quiero ver cómo lo dice. Romanos 12:20, también está escrito, dale de comer a tu enemigo si está hambriento y si tiene sed, dale de beber. Así se avergonzará de lo que te ha hecho. Así que ven que cada una de las traducciones tiene un criterio, ¿sí? Entonces vean que en esto yo no puedo detenerme aquí y decir, vamos a estudiar la palabra arder. No, porque esta traducción... ¿Qué versión nos leíste, Julio? El lenguaje actual, así que va más en la línea de una paráfrasis, ¿sí? Entonces no puedo sentarme a estudiar ahí la palabra arder, porque no es una traducción de palabra por palabra. Allí encuentro que muchas veces cometemos errores, porque estudiamos palabras por palabra de una paráfrasis. No es para eso. La paráfrasis es una explicación, ¿sí? Así que tengo que oír la explicación. Quiero leerles Nueva Traducción Viviente, que voy a catalogar como una paráfrasis, y ahora les explico por qué. Romanos 12:20. En cambio, noten algo aquí. Si tus enemigos tienen hambre, ahora está en plural, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Es una explicación, ¿sí? Es una muy buena explicación. No puedo hacer estudio palabra por palabra de una paráfrasis, porque es una explicación. De esta Biblia que quiero mencionar y quiero recomendar que la leamos dentro de las 5 que tenemos, quiero solo aclarar que vamos a leer Biblias como la Nueva Biblia al Día, como Traducción en Lenguaje Actual, como NTV, en la categoría paráfrasis. No son traducciones formales ni traducciones dinámicas. ¿Por qué? Una, por la intención de la explicación. Pero en particular, esta Biblia
fue una traducción del inglés al español. Entonces, si no tengo la inglés, la tengo ahí, al rato tal vez la vemos, la proyectamos. Si ustedes ven la versión en inglés y la versión en español, hay una traducción idéntica. Es valioso, la vamos a utilizar, vamos a aprender, pero la vamos a leer como una paráfrasis, porque haber traducido de los idiomas originales al idioma inglés y del idioma inglés al idioma español, hay más explicación y más interpretación de por medio. Así que es buena, leámosla, pero no puede hacer estudio palabra por palabra, ni de la Biblia al día, ni de la Nueva Biblia al día, ni la MTV, porque son paráfrasis. No podemos aferrarnos a una, no hay ninguna perfecta, deberíamos de leer por lo menos 5. Así que vean otra implicación. Ningún lector serio del texto puede leer varias y decir, esta me gusta más. Porque no puede ser la que a mí me agrada. Mi objetivo no es ver cuál me gusta o peor, cuál me conviene. Mi objetivo es ver qué dijo Dios. Quiero entender qué dijo Dios. Todas las traducciones me enriquecen a eso. Pero yo no puedo escoger cuál me gusta, no es eso. Tal vez una la dice de una forma, otro dice otra frase, pero si sé los 3 criterios, tengo que poder explicar eso. Lo menciono porque nuevamente a veces nos aferramos solo a una. Es que a mí me gusta más Reina Valera. A mí también, pero no puedo leer solo Reina Valera, porque solo estaría leyendo un criterio. Y dicho sea de paso, se fundamenta en una traducción que fue escrita hace 500 años y tiene otras limitaciones. Así que tengo que enriquecerme con todo lo que hay. A ver si esta gráfica nos ayuda un poquito. Ya vamos a cerrar aquí. Solo tengo 45 diapositivas más. Si pudiéramos hablar de un espectro, la gama de posibilidades de traducciones, en un extremo tendríamos que hablar del criterio palabra por palabra. Eso sería el extremo de una traducción. Yo amo tú. Es un extremo. En el otro extremo sería concepto, idea por idea. Entonces vamos a ver dónde ubicamos algunas cosas. En primer lugar, un buen ejemplo de traducción palabra por palabra es un interlineal. Así que no todos dominamos los idiomas originales. No todos sabemos griego y sabemos hebreo. Y eso creo que está bien. Si podemos aprender, qué bueno. Pero si no, Dios de igual manera nos ha hablado. Un interlineal es un libro como este que tiene en una línea, el texto, por ejemplo, este es del Nuevo Testamento, está en griego, y abajito entre las líneas se traduce palabra por palabra en español. Entonces, si yo quiero estudiar exactamente la palabra que se utilizó y saber cuál es, esto es lo que me va a servir para un estudio palabra por palabra, ni siquiera mis traducciones en español, porque ya tienen cierta interpretación. Entonces, tendría que ir a algo como este. Y sobre esto estudiar palabra por palabra. Si me voy al otro extremo a estudiar idea por idea, entonces debería utilizar una paráfrasis. Entonces, por ejemplo, con nuestros niños creo que es muy atinado estudiar, leer con paráfrasis, porque van a entender la idea. Con ellos no estamos haciendo una cuestión detallada de las palabras, del idioma original, del tiempo verbal en el que fue dicho. Queremos que tengan una idea, ¿sí? Por cierto, nosotros ya aquí ya deberíamos de estar más acostumbrados a esto, ¿verdad? A profundizar en los conceptos. Vamos a ver si vemos otro ejemplito, a ver si nos da tiempo. Entonces, ¿dónde colocarían ustedes, por ejemplo, Reina Valera, en el espectro? ¿Dónde se puede colocar Reina Valera? Voy a hablar de las 3 Biblias más comerciales hoy, las que más venden. Entonces, quiere decir las que más hay. Hay un montón. Pero Reina Valera la colocarían más hacia el lado izquierdo. Muy bien, ahí la coloqué yo. Se parece lo más cerca de palabra por palabra. ¿Dónde colocarían, por ejemplo, Nueva Versión Internacional? Un poquito más allá, ¿verdad? Porque no es ni palabra por palabra, ni es una paráfrasis. Y la otra más comercial hoy es la Nueva Traducción Viviente. En ese orden son las Biblias que más venden. O sea, lo más probable es que ustedes tengan Reina Valera
fijo. Ya compraron, y lo más probable es que algunos ya han comprado NBI. La nueva va a ser NTV, son las 3 Biblias más vendidas. NTV va a estar allá, en el lado de paráfrasis. Allá está el lenguaje actual, la nueva Biblia al día, etcétera también. Entonces, gracias a Dios por los traductores, gracias a Dios por tanta versión que tenemos hoy. Tenemos que aprovecharlas todas, pero léalas de acuerdo al propósito de la traducción, al criterio. No puede hacer un estudio palabra por palabra de una paráfrasis. No podemos ir y agarrar conceptos y deducir cosas en algo que va palabra por palabra, algo más formal. Tenemos que entender cuál es el propósito. Por eso no me aferro a una sola. Por eso estudio en varias. Por eso no descarto ninguna. Porque cada una tiene su propósito. ¿Nos vamos con un último ejemplo? ¿Sí? Cerramos con un último ejemplo. A ver, siempre me llama la atención la traducción. No tan complicado. Gálatas. Vamos a Gálatas. Por ejemplo, ayuda muchísimo tener un Nuevo Testamento como este. En una columna Reina Valera, en una columna Dios habla hoy, en una columna Biblia de las Américas, que es otra traducción formal, y la Nueva Versión Internacional. Así que aquí tengo formal, dinámica y paráfrasis. Muy valioso. De hecho, aquí había traído algunas otras versiones. Versión popular, versión contemporánea, Reina Valera 77, que tiene algunas otras revisiones. Gálatas 5:16. Cuando usted lea entonces diferencias en las traducciones, ya no nos vamos a escandalizar. Ya no vamos a preguntar cuál es buena y cuál es mala. Todas son buenas. Solo que vamos a saber de qué tipo es y así podemos interpretarlas mejor. Gálatas capítulo 5, verso 16. Reina Valera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Leámoslo en Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que hay una aclaración del concepto carne, no se refiere a carne pellejo, ¿verdad? Se refiere a naturaleza pecaminosa. Hay una explicación. Quiero leerles la Biblia al día. Vean cómo esta es una paráfrasis, una explicación. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora. Esta es una explicación, es una paráfrasis. Pero acá se habla de la voz, por ejemplo. Aquí el autor no dijo eso, pero nos está explicando qué significa seguir, andar, oír la voz del Espíritu. No puedo hacer palabra por palabra acá. Y si fuera a leer el interlineal, en el interlineal diría así: mas digo, en espíritu andad, y deseo de carne de ningún modo llevéis a cabo. Palabra por palabra, ¿sí? Entonces, si quiero entender mejor y juntar todo, debo de leer, ¿cuántas versiones por lo menos? Gracias a Dios por todos los traductores que han dedicado años de su vida para ayudarnos a entender lo que Dios dice hoy, porque cuando Él habla es algo vivo y eficaz. Voy a cerrar aquí, Alfredo, luego platicamos si tienes pregunta o comentario para ya despedirnos. Señor, gracias porque tu palabra nunca se vence, no caduca, permanece para siempre. Y gracias porque es poderosa para obrar en nuestra vida. Señor, que seamos lectores fervientes del texto, estudiosos profundos del texto, que podamos enriquecernos con lo que tenemos a nuestro alcance para leer mejor el texto, entender mejor el texto
aplicar mejor el texto y explicar a otros el texto. Que nuestra misión sea explicarles lo que tú has dicho para sus vidas también. Gracias por este mes que celebramos tu palabra, las traducciones, las versiones. Que seamos no solo oidores, sino hacedores. Por Cristo Jesús, palabra viva. Amén y amén.